Mi nombre es Erika Carrillo. Entonces la primera pregunta dice, ¿cuál es la primera adaptación aguda que se debe generar en un proceso de entrenamiento y por qué? La primera adaptación aguda que se debe generar en un proceso de entrenamiento es la adaptación cardíaca, puesto que el corazón es uno de los órganos más importantes que lleva oxígeno y nutrientes a los demás órganos. También es el que permite la circulación y otras condiciones. La segunda pregunta dice, ¿cuáles son los 7 principios de la actividad física? El primer principio que tenemos es el de la especificidad, que es cuando el ejercicio va enfocado a mejorar ciertas capacidades. El segundo principio es el de la sobrecarga, que es para generar un estímulo. El tercero es la progresión, que es cuando la persona va progresando a través de las sobrecargas, se mejoran esta progresión. El cuarto es el de la y valores iniciales, que es cuando la persona tiene ciertos valores y a medida que va realizando el entrenamiento se van a ir mejorando estos valores. Se miden a través de los test de condición física. El quinto es la individualización, que es que cada individuo es individual, las personas son diferentes. El sexto es de los retornos decrecientes, que es cuando la persona llega a su techo genético y no le permite progresar más. El séptimo es el de la reversibilidad, que es cuando la persona deja de realizar sus entrenamientos y pierde todas las capacidades que ya había ganado previamente. La siguiente pregunta dice, complete la tabla de los estadios para la programación según Nacleno 2011. Entonces tenemos las fases del programa, que son la fase inicial, la fase de mejora y la fase de mantenimiento. En la primera fase tenemos de la semana 1 a la cuarta semana. En la fase de mejora desde la semana 5 a la semana 24 y en mejoramiento tenemos de la semana 24, o sea, la de mantenimiento tenemos de la semana 24 hacia arriba. La frecuencia de entrenamiento tenemos en la inicial de 3 a 4 veces por semana, en la de mejora de 3 a 5 veces por semana y en la de mantenimiento de 3 a 5 veces por semana. En los porcentajes de intensidad de la frecuencia cardíaca máxima, en la primera tenemos, en la fase inicial tenemos del 40 al 60%, en la fase de mejora tenemos del 60 al 85% y en la fase de mantenimiento tenemos del 70 al 85%. En la duración del ejercicio, en la primera fase que en la inicial tenemos de 15 a 30 minutos, en la de mantenimiento son de 40 hasta los 40 minutos, de 25 a 40 minutos, y en la fase de mantenimiento sí tenemos de 20 minutos a 90 minutos y más. La pregunta 4 dice, defina brevemente el ejercicio funcional según Julio Diegues Papi 2007. El ejercicio según Julio Diegues Papi funcional es todo ejercicio que va en función de los movimientos que se realizan diariamente en la vida cotidiana. La quinta pregunta es, ¿cuáles son los 3 objetivos del ejercicio funcional? Los 3 objetivos del ejercicio funcional son, primero, que sea para la vida cotidiana. El segundo es que sean ejercicios que trabajen las poliarticular. El tercero es que vayan enfocados en trabajar la columna. Y la sexta pregunta dice, complete la figura 1, dinámica general de un proceso de entrenamiento. Dinámica general de un proceso de entrenamiento. Entonces, lo primero que tenemos es el estímulo de la sobrecarga, después se produce la fatiga, después una sobrecompensación y después una adaptación del cuerpo, del sistema. En la séptima pregunta nos da un caso de Carlos, que tiene 23 años de edad, es aparentemente saludable y registra en proceso una frecuencia cardíaca de 70 pulsaciones por minuto.
halle el 60 como el 70% de la frecuencia cardíaca de entrenamiento para poder planificar el entrenamiento dirigido a la beta oxidación, que es quema de grasa y perder peso. Entonces, según la fórmula de Carbonet, tenemos que el 60% son 146 pulsaciones por minuto y el 75% son 165 pulsaciones por minuto. Entonces, Carlos debe trabajar a un ritmo de 146 pulsaciones por minuto al 60% durante 60 minutos, 3 días por semana, dependiendo del método. El 75% debe trabajar a un ritmo de 165 pulsaciones por minuto de 15 a 60 minutos y de 3 a 5 veces por semana, dependiendo del método que se vaya a trabajar. Entonces, la octava pregunta dice: complete el cuadro de las zonas de trabajo cardíaco según Rubiano 2013. Entonces tenemos 3 zonas de trabajo cardíaco: la adaptación cardíaca, la beta-oxidación y la resistencia aeróbica. La primera frecuencia de entrenamiento va del 40 al 60%, la segunda va del 50 al 75% y la tercera va del 75 al 85%. El objetivo de la adaptación cardíaca es, primero, mantener el peso y segundo, generar una adaptación biológica. La segunda es beta-oxidación, el objetivo es pérdida de peso. La tercera, que es mejorar la frecuencia aeróbica y la resistencia aeróbica. La novena pregunta dice: según López Chicharro 2012, mencione el orden en el que se activan las vías metabólicas y el uso de los sustratos energéticos durante el entrenamiento físico. Entonces, las vías metabólicas se activan primero la vía metabólica analáctica, después se activa la vía metabólica anaeróbica láctica y por último se activa la vía metabólica ¿cuál era? La aeróbica. La aeróbica se activa por último, la aeróbica. Entonces, primero la anaeróbica aláctica, después la anaeróbica láctica y la aeróbica. En las vías energéticas tenemos primero el ATP, que se activa a los 10 segundos, de 10 a 5 minutos. También tenemos el PC, que se activa después de los 20 minutos. Después siguen los glucogénesis se activa ya cuando se trabaja por más de 60 minutos. Los lípidos y por último las proteínas. La pregunta número 10 dice: mencione 3 beneficios del trabajo cardiorrespiratorio. El primer beneficio es que previene las enfermedades cardiovasculares, mejora la frecuencia cardiorrespiratoria, y el tercer beneficio es que reduce las hormonas que producen estrés y por lo tanto mejora el estado de ánimo.